socio, Diego también. Son dos personas muy buenos creativos, tienen un proyecto que se llama Notable, que es la agencia más interesante que hay hoy en Montevideo. Es una agencia construida como agencia, o sea, la agencia donde ellos trabajan es una casa que se construyó para ser agencia, o sea que yo no conozco ninguna casa que se haya construido para ser agencia. Eso como cualidad, hay mil cosas más que luego ellos mismos contarán. Hace 3 años vinieron aquí a dar una charla, Javier Figueradita con su cámara la filmó y hoy tiene 10.000 reproducciones en YouTube. Entonces, hola Javier. Hoy llegamos a 20.000, hoy 20.000. Gracias. Entonces ahí no es tan, que no está aburrido y que os va a gustar y la van a pasar bien y yo creo que se aprende mucho y creo que sí, tanto Diego como Pipe y el resto de gente que tiene en su agencia son mitad gente buena, mitad buena gente y eso lo van a ver en el trabajo y en la formación que tienen. Y bueno, Germán, por favor. Yo solo quiero decir una cosita que es importante. Yo conocí a Pipe, a Diego no lo había conocido todavía, pero conocí a un publicitario y semanas después conocí a una persona. Y me tocó tanto el corazón que cuando Gonzalo me dijo, oye, vamos a hacer esto con Pipe y con Diego, dije, joder, pues sí, porque al final este negocio no es de publicitarios, sino de personas. Así que, enhorabuena. Bueno, y dar las gracias al Club de Creativos y a la Asociación de Agencias de España, que son quienes nos han permitido hacer todo esto. Jorge y Maje son las cracks. Pipe y Diego, solo, porque solo. Hola, ¿se me escucha o uso el micrófono? Sí, micrófono. Hola, hola. 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 Es que es un micrófono de cantante. Hola. Hay que cantar. Bueno, voy sin micrófono, ¿está bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor, es un halago y también es un shock estar acá, es un impacto, ¿no? No lo esperábamos y cuando llegó la invitación nos sorprendió. Bueno, vamos a dividir la charla en 2 partes y luego se entenderá por qué. Quiero contar un poquito de la historia de la agencia, que en realidad comienza un poco acá, ¿no? Pipe y yo somos primos y criados como... Somos primos hermanos, pero criados como hermanos. Esta es una foto de hace algunos años. Y de algún modo la sociedad mental ya nacía en esa época, ¿no? Después cada uno hizo su vida, parecíamos muy similares, luego nos dimos cuenta que éramos más complementarios que iguales, pero bueno, cada uno fue avanzando en la vida hasta que Pipe me invita a participar como pasante, como redactor, en una... así lo vi yo, ¿no? Lo cuento desde mi vivencia. En una agencia que él entonces tenía con otros socios. Yo trabajé y demás, luego me fui a España. Vine para acá, tenía el sueño de vivir en España y de trabajar en España y admiraba mucho España. Y en ese momento vine a una escuela que se llamaba The School Agency. Posiblemente la hayan conocido, con Marcelo Montes. Y me marcó muy fuerte en la vida y fue un momento muy lindo. Y en ese transcurso, que fue hace 11 años, Pipe viene, una noche a Madrid, lo habíamos hablado por teléfono, fue de sorpresa, pero viene, y me cuenta y demás que va a fundar una nueva agencia y me invita a formar parte de esa agencia. Para mí era un halago. Y bueno, yo que tenía el sueño de ir acá, cambié ese sueño por otro. O sea que el sueño de la agencia que ahora estamos contando nace acá en Madrid. Yendo de copas y de etapas por Madrid y para los dos Madrid es el inicio de ese sueño. Por eso para nosotros es simbólico estar acá. Nos gusta pensar de que el tiempo en realidad no va hacia adelante, sino es una espiral y uno vuelve a estar en el mismo lado donde estuvo, pero una vuelta arriba. Ahora sí, es mejor. Uno vuelve a estar donde estuvo, pero una vuelta arriba y poder mirar el camino que lo llevó al mismo lugar donde estuvo. ¿Qué he aprendido de ese camino? De eso es lo que a mí me gustaría hablar en mi parte, ¿no? Cerrar el círculo que en realidad inicié hace 11 años cuando me fui de acá y pensar cuál fue el pensamiento que me trajo de nuevo. Y de un modo increíble porque me pone acá en la Complutense en este mismo momento y uno no sale del asombro porque no deja de ser fuerte que nosotros, me gusta recordarlo, venimos de un mercado de 3 millones de habitantes. Eso es todo. En ese lugar hicimos una agencia que por lo menos generó el interés para que nos hayan invitado, entonces para nosotros es un halago, pero es también un mojón muy importante de nuestras vidas. Y me gustaría hablar de
bueno, vamos a mostrar algunos de nuestros trabajos, de todos modos, después está la web y todos nuestros trabajos están colgados en nuestra web. Me gustaría compartir algunas reflexiones más que mostrar trabajos. Me gustaría hablar, nosotros teníamos claro que íbamos a estar en el mercado de las ideas y me gustaría hablar un poco de cuál es la visión que nosotros tenemos de la naturaleza de las ideas. Antes de hablar de los avisos, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos del concepto de la creatividad? Y no es este, no es este. No es una lamparita, en primer lugar, una lamparita es un lugar común, ¿no? Es un icono que ya perdió sentido. Pero además, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente: donde no hay luz, de pronto la hay. Y no hay más nada. Y así no suceden las cosas. No es, o por lo menos no solo suceden así. Como nosotros entendemos que suceden. Hola. ¿Se va? Hola. Como nosotros entendemos que suceden así. Esto es un esquema del proceso de método científico, ¿no? Básicamente en la primera etapa hay una observación de un tema. A propósito de la observación hay un chispazo, hay una idea, hay una hipótesis. Luego nosotros mismos la tenemos que destruir y discutir y cambiar y demás en la tercera etapa hasta que finalmente la hipótesis resiste, ¿no? Esta es la idea. Y así nos sucede a nosotros con las campañas, ¿no? Observamos un tema, se nos ocurre la idea, la destruimos y cuando la terminamos de destruir se modificó de tal modo que nos parece que es apropiada. Pero lo que me parece que la diferencia entre solo ver la bombita y mirar todo el sistema es comprender que las ideas nunca están separadas de su función, que la creatividad por sí misma no existe, no es nada. La creatividad es un modo de encarar las soluciones a las cosas. La función está implícita. Cuando uno dice esto en publicidad muchas veces uno dice, claro, uno es muy pragmático y solamente está hablando de vender. Ponerme el precio grande, pero eso es una visión muy parcial de la publicidad. Nosotros sabemos que los matices de los objetivos que tenemos que afrontar en una gran estrategia o en la visión de pequeños detalles de una pieza son muy sutiles, pero todos tienen una explicación. Yo, además de ser publicista, pinto. Podría decir que soy artista, pero me parece muy grande la palabra. Más grande que creativo incluso. Esta es una obra mía. Yo no sé cuál es la función, o sea, no tengo muy claro cuál es el mensaje que está transmitiendo la obra. De hecho, si la podría escribir, lo escribiría, y como no encuentro las palabras para decir esto, lo hago. Pero lo que me interesa decir es que incluso esto tampoco es gratuito. Incluso también esta idea cumple una función, que es la de transmitir esto. De hecho, cada línea, ¿no? Estos son trabajos que yo hago con trinchetas y corto y demás. Cada línea, cada trincheta que doy, cumple una función, por lo menos vinculada a la otra en función de la composición. Quiere decir que hay una función mayor que es la de comunicar esto, y después muchas otras en las decisiones que tomo cuando lo hago. Del mismo modo puedo pensar en la publicidad. En ese sentido, la publicidad, el arte o cualquier ámbito donde la creatividad humana funcione son iguales. La diferencia son las funciones que hay que cumplir, ¿no? Esto me parece fundamental porque en realidad nuestra agencia así lo pensó y tuvo que pagar un precio durante un tiempo en el mercado por pensar de este modo, que no era el más cool, que no era el más simpático, sobre todo en los ámbitos creativos, pero que era el que nosotros honestamente creíamos que iba a funcionar. Entonces me gustaría detenerme en algunos aspectos de ese proceso y de cómo nosotros lo vemos y cómo nosotros entendemos que funciona. Y me quiero detener en la observación del asunto, que es un área en la que nos hemos especializado y en la que nos sentimos muy cómodos. Observar, cuando uno lee un libro, ¿no? O ve una película o mira un cuadro, en realidad es en ese momento que la obra se está terminando, ¿no? Vamos a ver, leo un libro. Es la lectura la que cierra el círculo. Finalmente la obra no es la que fue escrita, sino la que fue leída, ¿no? De modo tal de que la observación es una etapa del proceso creativo. No es un ente separado. ¿A qué me refiero con este tema? Y esto tiene que ver también con la historia de cómo uno comienza a entender la publicidad y cómo su visión sobre la publicidad va cambiando. Cuando uno empieza a observar la publicidad, le interesa una pieza, aislada, en sí misma, una cuña de radio, una pieza de prensa, un aviso de televisión. Me gusta como si fuera un objeto separado de cualquier función, separado de cualquier cosa. Me gusta la pieza. Y uno trabaja y hace piezas, porque lo que le atrae son las piezas. Uno sigue trabajando y empieza a descubrir que lo que le interesa son, en todo caso, cómo las piezas funcionan en la campaña y cómo la campaña funciona en la creación de una marca. Ya son otros los intereses. La observación pasa a tener otro lugar. Uno sigue trabajando
y se da cuenta que en realidad más interesante que eso es observar todo el juego. Es decir, cómo las piezas funcionan, creando campañas, creando marcas, que funciona una sociedad que a su vez se va moviendo. Y es esa el punto de vista que a nosotros nos parece creativo, observar el juego. Tengo muchas anécdotas al respecto, pero quiero traer dos, una de índole profesional y otra de índole académico o con estudiantes, que fue una experiencia que tuve hace poco en una charla que di en un workshop en Montevideo. Habían varios estudiantes y la di junto con un colega, y bueno, hicimos una dinámica del taller y pedimos un trabajo, en este caso sobre una ONG a favor de los perros, una cosa así. Bueno, los grupos trabajaron y nosotros íbamos recorriendo los grupos y conversando con los estudiantes a ver qué ideas tenían. Y un grupo planteó una idea que estaba muy correcta, ¿no? Era una idea correcta. Le digo, mira, la idea es correcta. Sin embargo, tú no entendiste el brief, tú no entendiste el juego que está detrás del juego. En esta instancia, no tenías que tener una idea correcta. Tenías que tener una idea que llame la atención a mí, a mi colega y a todos tus compañeros. Tenés la libertad de hacer lo que quieras, puedes gastar todo el dinero que quieras, no vamos a producir, puedes imaginar la idea más disparatada, no es inconveniente, pero ese es tu objetivo. El publicitario, en fin, tiene que entender cuál es el juego que está detrás del juego. ¿No? Tratar de buscar una lectura del más de atrás. Lo mismo ocurre con nuestro trabajo diario. Muchas veces hay gente que se enoja con los briefs de los clientes. O son muy largos, o son muy cortos, o no dicen lo que uno espera que digan. Y uno lo que no entiende es que el brief, cualquiera sea, es toda la información que uno necesita. Quiero decir esto. Si un cliente no puede expresar el brief en forma ordenada, es parte del brief entender que tenés un cliente que no entiende el brief en forma ordenada. Si uno lo hace en forma enciclopédica, es parte del brief entender eso. Es decir, es parte del brief entender todo. Nosotros no estamos para juzgar qué está bien y qué está mal. Estamos para observar. Cuando la observación no implica un juicio, la creatividad empieza a ganar otros espacios. Y empieza a ocurrir esto, que uno empieza a descubrir cosas, ¿no? Uno charla con una persona, pero ¿le miró las medias? ¿Qué me dicen las medias? ¿Qué me dicen las medias de esa persona? Es un detalle que nadie ve, no es un detalle porque las personas las mantienen ocultas, pero ¿qué me dicen? Y uno empieza a encontrar ideas, y empieza a encontrar huecos, y empieza a encontrar nuevas significaciones, y empieza a entender más. Y esto va unido a un tema que me interesa, que es, hay una diferencia entre crear y descubrir. Son dos cosas diferentes. América está allá, ¿no? La descubrieron, ¿no? Colón la descubrió, no la creó. Sin embargo, en su trabajo hay evidentemente una parte creativa muy fuerte. Tuvo la capacidad de imaginar de que eso estaba del otro lado. Pero es un descubrimiento, no una creación. Una máquina, no obstante, es una creación. Son dos formas diferentes de crear. Pero cuando uno utiliza la observación como una parte del proceso creativo, aumenta sus posibilidades de encontrar, volviendo al proceso científico, hipótesis o cosas que son fuertes. Empieza a encontrar nuevas puertas para comunicar. Esta pieza que les quiero mostrar ahora es una pieza que, en nuestra opinión, surge de la observación. Es una pieza que queremos mucho por lo siguiente. En primer lugar, porque está bueno tener éxito diciendo esto que vamos a decir. Nos sentimos muy cómodos diciendo esto. Y además nos dio otra satisfacción. Es una pieza que ganó el premio del público en el Sachate, que es el Festival Creativo del Círculo de Creativos de Uruguay. Y es la pieza con más reproducciones en YouTube de la publicidad uruguaya. Y vamos a verla. Amigo, no tengo audio. Hola. ¿Me grabás el audio? No tengo audio, ¿eh? Mi abuela es muy linda, joven. A veces buena y a veces muere de zambón. Esto es una computadora. Nosotros acá estamos en internet. Ponemos Google 99. ¿Está bien así? Está apagada. Ay, está apagada. Ahí. Está prendida. X, Sí. pasas. El cuadrado le pegas al arco. Apagada. Apagada.
Prendida. Bravo. ¿Cómo se llama el aparato? ¿El MP4? El MP4. Muy bien. Le enseñamos a la mami a llamar por teléfono, mami. Mira, mami, mira. Ahora, te miro. ¿No puedo saber tu contraseña? Si no, me la pueden hackear y me pueden robar y usar un juego. Es una máquina que puedes cliquear y si quieres cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas. Buscar información. De verdad no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa talolera. ¿Entendiste? No entendía. Motociclo es el comercio de electrodomésticos y tecnología más importante de Uruguay. Esta pieza nos había pedido para los 80 años. Y lógicamente lo que nosotros observamos es que pasaba eso, ¿no? Estaba pasando eso en la sociedad. Y ponerlo fue una explosión, porque la gente sintió que estábamos diciendo lo que estaba pasando. Pero no solamente eso habíamos observado, me gusta contar otros secretos de esta pieza. En realidad nosotros empezamos a hablar de los abuelos porque el motociclo cumplió 80 años y la figura que era muy importante y ya no estaba era el fundador del motociclo, que era el abuelo del actual director. Y nosotros sentíamos de que la pieza tenía que ser un vínculo entre el actual director y el fundador, que era su abuelo. Y siempre teníamos un abuelo en la pieza. Fue de observar eso donde nació la idea. Muchas veces la idea está en el enunciante. Y nuestro trabajo es descubrirla, es ser como psicólogos que van separando las cosas y encontrando la idea que hay en el otro. Eso también es crear, ¿no? Yo tengo el caso de ahora un trabajo muy lindo que tengo que hacer porque tengo un amigo que es cocinero y da cursos de cocina. Y él me pidió que le haga el logo de la página de Facebook. Y todo el trabajo mío va a consistir en conversar con él para entender cuál es la cocina que él quiere inventar. Pero la idea no va a ser mía, va a ser de él. Y todo el trabajo consiste en eso, en descubrir la idea del otro. Nosotros nos importa mucho, por eso nos importa tanto el diálogo con el cliente. Y en esta pieza, bueno, pasó eso, ¿no? Entendíamos qué pasaba con la sociedad, entendíamos qué pasaba con el anunciante, y cuando lo logramos, y observamos una cosa más, que me olvidaba decir. La irrupción de dos medios nos parece que cambió un poco la publicidad, son el BTL y el digital, pero no en el sentido económico, ¿no? En Uruguay todavía los medios masivos siguen siendo los que manejan supongo que acá también, pero allá indudablemente es así, los que manejan la gran parte de la torta publicitaria. Sin embargo, me parece que la revolución se dio de todos modos, en el sentido de que el BTL lo que puso fue la publicidad en la vida de la gente, y digital lo mismo. Lo que ya no es posible es hacer una publicidad que no incluya a la gente. Entonces nos dimos cuenta que cuando no teníamos recursos para hacer una publicidad como la que queríamos, es decir, grande, en la ficción, porque requería mucho dinero, bastaba con incluir al consumidor. Y es lo que hicimos, y filmamos realidad. La única condición que le pusimos a la productora para esta pieza es: los vínculos son reales, son abuelos y nietos de verdad. El resto no me importa. Y pasa esto, porque hay verdad. Es entender que la verdad hoy juega un rol especial. Una vez que comprende uno eso en la observación y empieza a encontrar más lugares donde encontrar la idea, también tiene que comprender que la idea tiene que ser atacada por uno mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque es entender de que finalmente se trata de un juego, ¿no? Cuando yo, en el taller de mi maestro, que era un pintor muy importante, no había niños, éramos de adolescentes para adultos, ¿no? Llegando a incluso adultos mayores. Pero a veces venía el hijo de alguna de las compañeras, o los hijos de alguna compañera, y dibujaban. Y él decía: todos los niños dibujan bien. Y es verdad, todos los niños dibujan bien, porque lo hacen jugando. Hay en el juego algo que hace que las cosas sean mejores. Y nosotros nos olvidamos de eso. Jugar es estar dispuesto a equivocarse. Y hay una explicación para esto que me gustaría dar, en qué sentido el proceso creativo es un juego. Esta es una foto del Big Bang. La pregunta es quién la sacó. Pero es una foto del Big Bang. Me gusta hablar de creación y mostrar esta imagen y pensar en esta imagen, porque en realidad todos entendemos el Big Bang. Es decir, todos podemos entender de que una gran bola de materia se vaya descomponiendo y combinando de tal modo que produzca la vida, o que produzca lo que sea, o que produzca el universo. Lo que nos cuesta mucho entender, o por lo menos para mí es algo impensado, es
qué había antes, o dónde estaba el espacio antes del espacio. Es decir, lo que nos cuesta entender es la creatividad, del 0 al 1. Del 1 para adelante, una vez que tenemos materia, no nos es tan difícil imaginar la evolución de las cosas. Pero del 0 al 1 es un salto que nuestra mente no puede dar. Y la creatividad humana opera de ese modo. Nadie crea a partir de la nada. Todos creamos combinando cosas. Las creaciones son únicas. La anterior es un descubrimiento. Ahora vamos a ver una que es una combinación, es decir, una nueva forma de disponer las cosas. Pero en realidad nadie crea a partir de la nada. Cuando uno entiende eso, entiende que uno tiene que jugar con las cosas, probar cómo funcionan, qué me están diciendo, cometer errores para después corregirlos. Es el proceso, ¿no? Cuando uno tiene la certeza de que es así, o por lo menos en mi caso personal, me ayudó a mitigar la angustia que me producía no encontrar la idea. Y era comprender que en realidad yo no encontraba la idea por el simple hecho de que estaba caminando en un camino donde no había mapa. ¿Y por qué no hay mapa? Porque nadie llegó ahí, ¿no? Uno está buscando una idea, está buscando una solución para un problema que nunca se dio de ese modo. Tiene que buscar una combinación que nunca se produjo de ese modo. Entonces es lógico que uno tenga incertidumbre. Cuando uno lo comprende, los niveles de angustia bajan y uno entiende que claramente es un juego. La pieza que viene es una pieza que justamente en realidad tiene toda la combinación de todo lo que tiene un partido de básquetbol, pero simplemente cambiamos el orden de las cosas y se produjo esto. Es una pieza que hicimos luego de un evento medio desgraciado, o del todo desgraciado, que es el asesinato de 2 chicos en un partido de básquetbol. Y bueno, surgió esta pieza. 8 de mayo de 2009. 2 chicos mueren tras incidentes luego del partido entre 25 de agosto y Nacional por el torneo metropolitano de básquetbol. Estamos haciendo referencia al hecho que conmovió a la sociedad uruguaya en el fin de semana. Es el peor hecho de violencia en la historia del deporte uruguayo. Se suspende el básquetbol en todas las categorías y en todo el país. ...5 de junio de 2009... Luego de un mes de paralización... la Federación Uruguaya de Básquetbol decide continuar el Metropolitano. La vuelta al básquetbol no se podía dar como si nada hubiese pasado. La Federación necesitaba transmitir un mensaje fuerte y contundente. La idea, en un hecho inédito en el mundo, en las 3 canchas donde se reanudó el torneo, los equipos jugaron con la camiseta de su ocasional rival. Los hinchas vieron por primera vez a su equipo con la camiseta del rival. Se reanuda el Metropolitano con un mensaje, reflexionando, haciendo conciencia al básquetbol, quizás como nunca lo hizo el fútbol, después que sucedió una tragedia en alguna de las canchas de fútbol del Uruguay. Escuchen, esto es contundente, vale más que las palabras. Ninguna camiseta vale más que una vida. Esta pieza, fue emocionante hacerla, fue hermoso hacerla, y tiene una de las características es que es una de las piezas más premiadas de la agencia. Yo me quería referir a cuál es la visión que nosotros tenemos de los premios.
porque también sentimos que fue una visión muy particular nuestra. Nosotros entendíamos que teníamos que ver el asunto de los premios desde afuera, ¿no? Viendo todo el sistema de engranajes. Y entendíamos de que principalmente era una industria apéndice de la nuestra, ¿no? Era una industria que nos sirve, nos servía y nos sirve porque nos ayuda a mostrar nuestro trabajo, a catapultar a profesionales que trabajan, a nosotros mismos o a compañeros nuestros, nos ayuda, pero no es nuestro trabajo. Y cuando empezamos a entender de que era una ayuda, dijimos, bueno, pero ¿en qué modo me va a ayudar a mí? ¿No? Nosotros trabajamos con una capacidad de recursos muy limitada. Si nosotros vamos a por los premios internacionales, vamos a perder. Esto es finalista en Cannes, pero es 1 en 1.000.000. Nosotros vamos a perder. No era el modo que nosotros le queríamos dar a nuestro trabajo. Entonces buscamos otros ámbitos de reconocimiento, ¿no? Organizamos otro tipo de cosas. Y esta instancia, hoy mismo, para nosotros vale mucho más que un premio. Lo tenemos claro, no lo digo porque ahora nos está pasando. Nos está pasando porque para esto trabajamos. Sentimos de que estos son otros ámbitos de reconocimiento. Esos valen, pero si por algún motivo se nos complican, tenemos que entender el juego. ¿Qué podemos tomar y qué no? Me importa decirlo porque tiene que ver mucho con el modo de hacer nuestro trabajo y de renunciar a algunas cosas, ¿no? Uno a veces tiene que renunciar, pero tiene su recompensa. Y finalmente quiero hablar del instante, ¿no? Uno observa, uno luego critica y refuta y pule la idea, pero hay una instancia, vamos a coincidir, en donde ocurre algo mágico y la publicidad que nos parecía agobiante nos parece ser divertida. Es el momento que se nos ocurre la idea, o la idea que luego vamos a perfeccionar. Sinceramente, yo soy una persona metódica y si pudiera encontrar un método que a mí me garantizara de que voy a encontrar la idea, lo seguiría paso a paso, así me costara muchísimo. Pero no lo hay. No lo hay por definición por lo que hablamos. Porque ese mapa no tiene rutas, porque al punto que voy nadie fue. La creatividad consiste en que damos una solución única para un problema que nunca se había presentado de ese modo. En eso consiste la creatividad. Y también consiste en que lo hacemos desde nuestra perspectiva única. Y con esto quiero cerrar porque me parece que es nuestro rasgo más fuerte, que es el concepto vinculado a la independencia. Y voy a poner para ilustrarlo una foto de nuestro libertador Artigas en la Plaza Independencia, justamente. Funciona del siguiente modo. Todos nosotros nos parecemos en algo, ¿no? Hablamos español, algunos hombres, otros son mujeres. Vamos encontrando similitudes. Tenemos el pelo de este modo, tenemos el pelo de otro modo, los ojos pueden ser parecidos. Sin embargo, nadie es idéntico en ninguno de sus rasgos a otro. De hecho, ningún ojo nuestro es igual al otro. No hay ninguna igualdad. Hay un solo rasgo que nos pasa muchas veces desapercibido, que nos iguala a todos. Y es el rasgo y es el hecho en que somos únicos. Nadie presta atención al hecho de que somos únicos. Es decir, nadie es como nosotros. Y esa para mí es la base o está vinculado inmediatamente con la creatividad. En la medida de que nosotros somos únicos, si nosotros hacemos las cosas a nuestro modo, entonces esas cosas serán únicas y especiales, porque nadie lo puede hacer exactamente del modo que lo hacemos nosotros. Y esa es la independencia mental que tenemos que tener. Yo no digo con esto de que no podemos mirar el trabajo de colegas. Hoy me vuelve a pasar una cosa, una vez más y gracias a Dios, cuando lo visito a Gonzalo. Hoy Gonzalo me mostraba su agencia, ¿no? Su agencia actual y la reforma que está haciendo, que es impresionante, es espléndida. Y yo lo veía hoy contando y miraba esa agencia y me maravillaba y aprendía. Pero hay una sutileza. Yo de Gonzalo puedo aprender, pero yo no lo puedo imitar. Porque la varita con la que lo tocaron a él, a mí no me tocaron. Es una varita única, ¿no? Uno veía cómo la arquitectura expresaba el modo de pensar la publicidad. Cómo el negocio expresaba un modo de conseguir la creatividad, ¿no? Y no hablamos de las piezas, pero era lógico de como él me contaba la agencia, solo piezas geniales pueden ser esa agencia. Sin embargo, yo podía aprender de eso, y puedo aprender de eso, y de otras charlas con él, algunas cosas, pero él no puedo imitar, ¿no? Los creativos nos olvidamos muchas veces de que para comenzar a ser creativos tenemos que ser nosotros mismos. Si imito a otros creativos, ¿cuál es el grado de creatividad? ¿No? Todo el tiempo estamos obsesionados con hacer cosas que nadie hizo o que nunca se hicieron, con la creencia de que en realidad las ideas y la historia de las ideas va para adelante. Y no sucede así. Hace poco, bueno, acá me llamó la atención la idea del Máster de Madrid, creo que se llama así, del polvo de ladrillo azul, se llama Máster de Madrid. Me pareció una idea, por lo menos publicitaria, fantástica, ¿no? Y ponía este ejemplo.
porque en realidad parecía la evolución de los polvos de ladrillo. En ese sentido es revolucionaria y uno puede pensar que las ideas marchan hacia adelante. Pero luego se me ocurre la mejor de las ideas del mundo del Grand Slam, que es la que tiene Wimbledon, de prohibir otro color que no sea el blanco. Es decir, la idea no va hacia adelante, sino hacia atrás. Sin embargo, es efectiva porque lo instala como el Grand Slam más oficial de todos, porque solamente puede estar de blanco. Parece la raíz de la idea del Grand Slam nacer ahí. Yo no conozco la historia del tenis, pero es la sensación que yo tengo. Y la idea va para atrás, no para adelante. Las ideas no necesariamente van para adelante. Yo no sé cómo me desgregué a este punto, pero lo que quería decir era que encontrar la identidad de una agencia es empezar a pensar la creatividad de esa agencia, ¿no? Y encontrar nuestra expresión independiente es un modo, es un canal que abre la creatividad de forma inmediata. Nosotros lo entendimos así, de modo inconsciente. No sé si nunca nos sentamos con Pipe y dijimos, vamos a hacer una agencia así. Pero lo que nosotros hicimos y hacemos es, hacemos lo que nos parece que está bien a nuestro real saber entender. Nos damos cuenta que por momentos nos gustaría tener cosas de Gonzalo. Y las que podemos estar las tenemos y las que no renunciamos antes que parecer que nos estamos poniendo en la piel de otro. Este modo de ser muchas veces trae disgustos porque uno empieza a renunciar a las limitaciones de uno, pero empieza a abrir la potencia. Y de hecho, la charla la pensamos de este modo porque era importante que ustedes me conozcan a mí como soy y lo conozcan a Pipe como es. Porque así es la agencia, ¿no? Es cada uno siendo el que puede ser. Una agencia uruguaya, ¿cómo podría estar acá de otro modo que no sea teniendo por lo menos un discurso independiente? Yo no digo que los discursos independientes no pueden estar en agencias internacionales. Yo no trabajé, supongo que sí, que pueden estar las agencias independientes ahí. Lo que digo es que para las agencias independientes no hay otro camino que la independencia mental, que no es la independencia comercial o jurídica. Es otro tipo de independencia que va más allá, que plantea un montón de cosas que muchas veces duelen, como por ejemplo renunciar a ciertos premios, o no tenerlo como objetivo, ¿no? Es una renuncia que uno hace. Pero si uno entiende de que no es lo que a uno le conviene, y que no es el camino de uno, pues no lo hace. Ese ha sido nuestro secreto, creo yo. Pero para cerrar, ¿qué creo que nos ha traído acá? Bueno, creo que nos ha traído acá el hecho de creer en nosotros mismos. Más nos ha traído el hecho de que amigos crean más en nosotros que nosotros mismos y nos hayan invitado, que para nosotros es un halago impresionante. Y finalmente el hecho de que nosotros nos mostramos como somos. Y eso es lo que va a pasar ahora. Ahora ustedes van a ver algo muy fuerte. Pipe, y no lo digo porque sea mi socio, es el mejor orador que hay, el mejor presentador que hay hoy en Uruguay. ¿Por qué? Porque él logra decir con una profundidad terrible, al mismo tiempo que hace reír, que hace llorar y que hipnotiza. Y finalmente, eso es la publicidad. Entonces, es una clase magistral de publicidad. Voy a poner música porque la merece. Voy a pedir aplausos. No.